get no sleep. A continuación mostraremos como ejemplo algunos puntos de nuestro trabajo de auditoría realizado a la empresa X en la cuenta propiedad planta y equipo en su subcuenta equipos de oficina, el cual está basado en las normas internacionales de auditoría NIA. Es un proceso de inspección o verificación de la contabilidad de una empresa o una entidad, realizada por un auditor con el fin de comprobar si sus cuentas reflejan el patrimonio por dicha empresa o entidad en un determinado ejercicio. Una vez claro el concepto de auditoría, se procederá a explicar el objetivo de nuestro trabajo. Esto es mostrar un concepto práctico sobre qué y cuáles son las normas internacionales de auditoría y cómo éstas deben ser aplicadas a lo largo de la realización de una auditoría financiera. Ahora bien, procederemos a explicar los pasos a seguir para la realización de una auditoría financiera, explicando a su vez las normas de auditoría que éstas involucran. Como primera parte tenemos la NIA 100, la cual trata sobre la elaboración de una carta de encargo, la cual servirá como elemento fundamental dentro de la auditoría, ya que esta determina los parámetros y las disposiciones que se realizarán durante el trabajo de auditoría financiera, los cuales estarán presentes dentro de los siguientes puntos. I can't get no sleep. En el punto 1 tenemos la familiarización, la cual se basa en el conocimiento que el auditor debe tener sobre la empresa, asimismo sobre la normativa vigente que la regula con el fin de crear un vínculo y conocer la empresa o entidad auditada. Se basa en un riguroso estudio analítico que se le hace a la empresa con el fin de conocer sus debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. A continuación mostraremos como ejemplo la matriz DOFA aplicada a la empresa X, en donde se pudieron identificar sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Con estas dos últimas se realizó un diagnóstico inicial sobre las condiciones reales en las que se encontraba la empresa. Como tercer punto tenemos el Plan Global de Auditoría, el cual es el documento que recoge las instrucciones del gerente encargado de la realización de la auditoría. Es por tanto donde se plasma la planificación del trabajo a realizar. La elaboración de este documento exige la realización de una serie de trabajos preliminares. Como cuarto punto tenemos la revisión analítica, la cual implica que al momento de realizar una auditoría de estados financieros, de acuerdo con las NAGA, consiste en el estudio de relaciones y tendencias significativas que se desprenden principalmente de la información financiera y no financiera. Como anexos tenemos las técnicas y la aplicación de técnicas de auditoría. Para la emisión del informe se muestran unos formatos, los cuales van a servir como guía para la realización del informe de auditoría, los cuales son el informe preliminar, el acta de descargo y el informe final. Responsabilidades y limitaciones del auditor. En este punto se explica la norma internacional de auditoría NIA, que el auditor aplica a cada procedimiento para la correcta elaboración de su trabajo. En este punto se debe anexar la Cámara de Comercio actualizada y los documentos donde se encuentran las responsabilidades legales de la empresa. Es aquí donde se le manifiesta a la empresa a auditar sobre la colaboración que se requiere por parte de ella para suministrar la información pertinente. Como anexo a esto tenemos la carta de aceptación. Equipo de trabajo. En este punto se muestra el equipo de trabajo que llevará a cabo el trabajo de auditoría. Para esto se anexa las hojas de vida de cada uno de ellos. Es aquí donde el auditor pacta con el cliente la forma como se realizará el pago por la realización de la auditoría financiera. Es aquí donde se establecen los objetivos globales de la auditoría independiente y se explica la naturaleza y el alcance de una auditoría diseñada para permitir a la auditoría independiente alcanzar dichos objetivos. Asimismo, el alcance, la aplicabilidad y la estructura de la NIA e incluye requerimientos que establecen las
responsabilidades globales de la auditoría independiente aplicables a todas las auditorías, incluida la obligación de cumplir las NIA, la habilidad y la estructura de la NIA, e incluye requerimientos que establecen las responsabilidades globales de la auditoría independiente aplicables a todas las auditorías, incluida la obligación de cumplir las NIA. Esta NIA establece las normas y proporciona los lineamientos sobre lo que significa un conocimiento del negocio, por qué es importante para el auditor y los miembros del personal de auditoría que desempeñan el trabajo, por qué es relevante para todas las fases de una auditoría y cómo obtiene y usa el auditor dicho conocimiento. A continuación mostraremos un ejemplo de cómo debe realizarse un programa de auditoría, el cual en su encabezado debe llevar numeración, actividades a realizarse, horas planificadas, horas reales, diferentes, referencia en papeles de trabajo elaborado por y observación. NIA 315. Esta NIA se trata sobre la identificación de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. Esta se basa en la elaboración de un cuestionario de control interno. A continuación mostraremos un ejemplo de cómo debe realizarse un cuestionario de control interno bajo normas internacionales de auditoría, el cual en su encabezado debe llevar numeración, preguntas, calificación, si es sí o no, valoración óptima obtenida y las observaciones si las hay. Cabe resaltar que las preguntas deben estar estructuradas por un marco legal y un marco conceptual. Seguido de la realización del cuestionario y el cálculo de los riesgos inherentes de control y detección, se muestra un ejemplo de la tabulación donde podemos apreciar el cálculo realizado a la suma de producto, la media ponderada, la media, la varianza y la desviación estándar. Cabe resaltar que esto se logra después de calcular la valoración obtenida en el cuestionario al aplicarlo al personal encargado de manipular la cuenta de equipos de oficina. La NIA 330, al igual que la NIA 315, establecen las normas y proporcionan lineamientos para obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno sobre el riesgo de auditoría y sus componentes, los cuales son el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección. Esta NIA habla sobre la aplicación de los procedimientos de auditoría, los cuales son un conjunto de técnicas de investigación aplicables a una partida o a un grupo de hechos y circunstancias relativas a los estados financieros sujetos a examen, mediante los cuales el contador público obtiene las bases para fundamentar su opinión. Aquí tomamos un ejemplo de cómo se debe realizar la aplicación de procedimientos de auditoría. Como primera parte se toma el procedimiento. Cabe resaltar que este va directamente relacionado con los programas de auditoría anteriormente propuestos. Seguidamente tenemos la aplicación, que es donde el auditor define las herramientas y técnicas a utilizar para la realización de su procedimiento. Y por último, el indicador, que es el que nos muestra un resultado expresado en cifras una vez aplicado dicho procedimiento. Por otro lado, y como último, tenemos la parte de los hallazgos, que es donde el auditor, una vez aplicados los procedimientos de auditoría, debe indicar si se encontraron hallazgos dignos de comentar y asimismo debe mostrar evidencia de auditoría en caso de encontrarlo.
La NIA 500 nos explica lo que constituye la evidencia de auditoría en una auditoría de estados financieros y trata de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para obtener evidencia suficiente y adecuada que le permita alcanzar conclusiones razonables en las que basar su opinión. La NIA 700 trata sobre la responsabilidad que tiene el auditor de formarse una opinión sobre los estados financieros. También trata de la estructura y el contenido del informe de auditoría emitido como resultado de una auditoría de estados financieros. A continuación se muestra el informe final realizado a la empresa X, luego de aplicar los debidos procedimientos de auditoría, el cual nos arrojó como resultado que la información relacionada con la cuenta equipos de oficina presenta un alto grado de seguridad razonable. Con los ajustes de auditoría se pudo evidenciar en el estado de situación financiera que las cifras disminuyeron considerablemente después de aplicar los procedimientos que la empresa estaba omitiendo. Para ello se realizaron los debidos ajustes de provisión, depreciación y reconocimiento, ya que como se mencionó, estos hicieron parte de los hallazgos. En el estado de resultados podemos observar cómo después de aplicar la depreciación y provisión a la cuenta equipos de oficina, la utilidad de la empresa disminuye considerablemente. Por último tenemos la tabla de indicadores financieros en donde se evidencia, luego de los ajustes realizados por el trabajo de auditoría, la situación real de la empresa en cuanto a su liquidez, la cual no se vio afectada luego de aplicar los procedimientos y ajustes de auditoría. Endeudamiento, el cual nos muestra que fue de 3.5, lo cual aumentó el porcentaje que mide cuánta deuda puede soportar la empresa con sus mismos recursos. En el caso del ROE, que es la rentabilidad sobre el patrimonio de la empresa, podemos observar que este disminuyó considerablemente de 17,71%, que era lo que había calculado la empresa, a un 1,32% calculado por el auditor. Por su parte, el ROA, que es el indicador que mide qué tan rentable es una empresa en relación con sus activos totales, en este caso, después de los ajustes de auditoría, observamos cómo disminuyó considerablemente. Por último, podemos observar las variaciones que se dieron en nuestro indicador EBITDA, es decir, donde se calcula el beneficio bruto de explotación calculado antes de deducir los gastos financieros.